Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren llenos de la paz, la serenidad, el amor, la ternura de Dios. Quiero que meditemos hoy sobre la vida de Santa Mafalda. Alguien lo puede asociar con una tira cómica, pero en realidad esta mujer nació en el año 1256 en Portugal, fue hija del rey de esta nación. Desde niña se esforzaron por brindarle una educación esmerada, centrada, para que fuera la futura princesa y la reina de esta nación. Pero cuando falleció su padre, intentaron casarla con un hombre que también tenía un legado de monarquía para continuar con toda esta sucesión del reinado, pero finalmente, debido a dificultades diversas, no se pudo lograr. Ella tomó la decisión de aislarse en ese momento de la vida política y se dedicó a lo que era su verdadera vocación, a lo que realmente llenaba su alma, consagrarse a Dios. Entró a una comunidad cisterciense y allí entonces se dedicó a servirle a Dios a través de las obras de caridad. Ubicó todo su patrimonio, toda su riqueza en hacer obras de caridad. Empleó todo este dinero, todas sus posesiones, tierras, en construir albergues para viudas, para personas que no tenían hogares, en construir carreteras, puentes, ayudar a diversas poblaciones, reformar catedrales. Todo lo utilizó para hacer obras de caridad. Finalmente se ubicó en un monasterio, se dedicó a la vida contemplativa y allí murió con aroma de santidad por su gran vida de fidelidad a Dios y caridad. Quiero que hablemos entonces un poco sobre la caridad como un elemento constitutivo y esencial en el camino hacia la santidad. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 12 nos dice que en una tarde Jesús estaba con sus discípulos y ellos pudieron observar cómo muchas personas hacían ofrendas en el templo. Y Jesús, viendo una viuda que echó su ofrenda allí en el templo, le dijo a los discípulos: esa pobre mujer viuda fue la que más contribuyó con la generosidad, pues echó las dos únicas monedas que tenía para sobrevivir, mientras que todos los demás otorgaban ofrendas de lo que les sobraba. Quiero que nos centremos en este punto, lo que es la auténtica y la genuina caridad. En muchas ocasiones nos hemos acostumbrado a ser generosos o caritativos, pero con aquello que nos sobra, porque el ego es muy egoísta y quiere todo para sí, el bienestar propio siempre. Y la caridad genuina y auténtica no es compartir de lo que nos sobra, es compartir de aquello que más nos duele, es compartir de aquello que más nos cuesta, de aquello que supone para nosotros negación, desacomodarnos, desinstalarnos, compartir de lo básico y lo esencial. Ahí está el secreto de la caridad cristiana. No es lo que me sobra, no es lo que ya no necesito, es compartir lo que tengo y lo que me cuesta, y es negarme a ciertos gustos y privilegios para solidarizarme. Esto no indica que yo entonces quede desequilibrado, que caiga en un desorden de vida, porque el apóstol Pablo lo dice muy claramente: no se trata de que ustedes no cumplan con sus responsabilidades por hacer obras de caridad, sino de compartir equilibrada y equitativamente. Quiero que meditemos un poquito desde allí sobre el tema de la caridad. La caridad pasa porque nosotros aprendamos a desacomodarnos, a desinstalarnos. Y si miramos los ejemplos en la historia de salvación, son muy nítidos y muy tangibles. Jesús fue el primero que se desacomodó. Te invito a que leas la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 1 y siguientes, 2, 6 en adelante, pero puedes leer desde el versículo 1, donde dice que Jesús, siendo Dios, no consideró codiciable su condición de Dios, sino que se negó a a su condición de Dios, se negó a sí mismo, tomó su forma humana y ya bajarse de Dios a hombre es mucho. Se negó a sí mismo, tomó condición humana y como hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso en función de nosotros. Díganme si eso no es desacomodarse. Díganme si eso no es desinstalarse. La Virgen María no tenía el plan de quedar embarazada a tan temprana edad. Fue una niña pura, buena, obediente, fiel. Tenía un plan con San José. Y de repente le tocó desinstalarse, desacomodarse porque quedó embarazada cuando menos lo pensó, de quien menos lo pensó, del mismo Dios. Eso es renunciar. Sin embargo, dijo a Dios: hágase en mí según tu palabra, pero estuvo dispuesta a renunciar. Obviamente eso no debió ser fácil, eso supuso para ella temor, confusión, crisis.
pero por encima de todo estuvo dispuesta a obedecer a Dios. Y si miramos la vida de los santos, todos se han tenido que desinstalar. Si miramos a grandes rasgos la historia de salvación, Abraham, Dios lo sacó de su tierra y de su parentela y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve donde yo te voy a enviar. Lo desinstaló, lo desacomodó, lo puso a renunciar a su proyecto con el objetivo de que él sirviera y fuera padre de naciones. Si miramos a Moisés, también vivía en el palacio muy bien, con todas las comodidades, lo sacó de allí, se lo llevó para un desierto y de allá lo nombró líder, lo forjó como líder del pueblo de Israel. Y así sucesivamente si miramos. Es que Jesús dijo, todo el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Entonces la caridad cristiana implica un esfuerzo, un sacrificio, un amor que duele en función de ayudar a otros y no solamente alimentar mi orgullo, mi bienestar, mi vanidad, mi ego, lo mío, lo mío, lo mío, siempre ensimismarme en un refinado egoísmo, sino abrirme en ayudar a los demás. El Génesis nos da una pregunta muy profunda que le hace Dios a Caín cuando asesina a Abel. Le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y esa pregunta hace eco y retumba a través de la historia de todos los tiempos hasta el día de hoy. Dios nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? Entonces la caridad cristiana pasa por allí, porque tú y yo seamos solidarios con los que están sufriendo. Y la pregunta es entonces, ¿dónde está tu hermano? O actualicémosla un poquito más, ¿cómo está tu hermano? ¿Qué requiere tu hermano? ¿Qué requiere mi hermano? El que me rodea. Y no ensimismarme únicamente en mi necesidad, en mi bienestar, sino tratar de darle al otro de lo que Dios me ha dado a mí, compartirme. Entonces la caridad puede ser que mi hermano en estos momentos esté necesitando tan solo oración, respaldo espiritual, qué bien. Es maravilloso el poder orar unos por los otros y respaldarnos desde allí, es ya una ayuda grande. Pero la caridad puede pasar porque mi hermano necesita ser escuchado. Hay veces que a mí me han dicho personas en toda esta práctica pastoral de evangelización, Juan, solo quiero que me escuches. Alguien me decía hace poco tiempo, solo escúchame, ya no me digas nada, solo quiero desahogarme en alguien. Listo. Y pude escuchar a esta persona. Pero hay personas que necesitan, aparte de ser escuchados, que se les dé aliento, ánimo, fuerza. Eso es caridad, es salir de mí mismo e ir hacia el otro. Pero hay personas que no solamente necesitan oración, ser escuchados, que les den alguna palabra de ánimo, de aliento, sino que necesitan también ayudas concretas, materiales. Y entonces la Biblia dice que si mi hermano no tiene vestido, debo de ayudarle, que si no tiene comida, debo ayudarle, y si no tiene techo, debo de ayudarle. Alguien se podrá confundir y decir, ay Juan Carlos, pero si uno lleva a alguna persona para la casa y donde eso implique riesgos para la seguridad familiar. Claro, caridad con discernimiento. Pues si no puedes llevar esa persona a tu casa, no la podemos llevar a nuestros hogares, pero sí velar, propiciar medios para que esa persona no duerma en la calle, para que no esté desnuda, para que no pase necesidad sin alimento. Como dice el Evangelio, si tu hermano está desnudo, si tiene hambre, si no tiene techo. Ahí lo dice la Biblia claramente, bajo esas tres perspectivas. Y hay muchas formas de caridad. La caridad también es en el sentido económico, porque si mi hermano necesita una ayuda también económica, yo le digo, no, voy a orar por ti. Eso no es lo que necesitan en esos momentos. Alguien podrá decir, Juan Carlos, pero yo no le puedo pagar la deuda de cantidades de millones a muchas personas. Es verdad, pero hagamos nuestra parte, hagamos lo que nos compete, el poquito nuestro o lo mucho que podamos hacer, poco mucho. Yo no sé cuánto puedes tú, yo tengo que analizar mi vida y qué puedo hacer hoy yo por ayudar a los demás, a mis seres queridos, pero no solamente a los seres queridos, a los más cercanos, también a personas lejanas. Lo que Dios te ponga, solamente hay que pedirle a Dios que en discernimiento profundo, en oración, nos muestre, Señor, cómo puedo servir, cómo puedo ayudar, en qué manera, en qué forma, a quién. El cómo es muy importante. La Biblia dice que no tiene sentido que si mi hermano está pasando necesidad y yo le digo, bueno, Dios te bendiga, voy a orar por ti y no lo ayudo, entonces pidámosle a Dios que nos conceda ser caritativos, porque la vida cristiana congruente pasa por la caridad, ser caritativos. Te invito para un momento de oración, unos segundos. Padre Celestial, en este momento te pedimos que nos concedas la gracia de ser caritativos como Santa Mafalda. Concédenos, Dios del amor, que no nos quedemos únicamente supliendo nuestras necesidades, que no solamente te pidamos
siempre, siempre ayuda para nuestras circunstancias, que estemos dispuestos a dar como tú nos das, a compartir como tú compartes, a dar amor como tú nos das amor, a dar bendición como tú nos das bendición, a ser generosos en todo momento. No nos dejes ser egoístas, Dios de los cielos. Ayúdanos a desinstalarnos, a desacomodarnos, como tú te desinstalaste, como tú te desacomodaste, como la Virgen María se tuvo que desacomodar en tantas ocasiones. Los evangelios narran que le tocó salir corriendo a Egipto porque los iban a asesinar. Eso es desinstalarse, y todo en aras de hacer la voluntad de Dios, de seguir el plan de Dios. Ayúdanos, Señor, para que no cojamos raíces, para que no nos quedemos en una zona de confort y de comodidad, de indiferencia, pues la indiferencia es una forma del mal. Ayúdanos a solidarizarnos, a hacer expresión de amor, que con nuestros actos, con nuestras acciones, mostremos el Dios en el cual creemos. Un abrazo y mil bendiciones para todos.